La obra de Dios es como las olas que crecen con fuerza. Nadie puede detenerle y nadie puede parar sus pasos, solo aquellos que escuchan sus palabras con atención y que le buscan y tienen sed de él, pueden seguir sus huellas y recibir su promesa. Aquellos que no, sufrirán un desastre abrumador y un castigo merecido. Hermana Yu, has sufrido mucho por predicar la palabra del Señor. Deberías escuchar aún más fuerte su voz para recibir su llegada. Afirmas que el Señor ha regresado. ¿Cómo puede ser eso? Si el Señor estuviera ya aquí, hubiéramos sido transportadas por el aire. Pero es evidente que aún estamos en la tierra. Así que no creo que haya regresado. El Señor nos lo ha prometido. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy a preparar un lugar para vosotros, también vendré después y os recibiré para que seáis míos, para que donde yo esté también estéis vosotros. El Señor tiene en el cielo un lugar reservado para nosotros, y cuando regrese nos llevará directamente allí. Si el Señor ha regresado, ¿por qué todos los santos que pueblan la tierra aún no han sido llevados? Hermana, el Señor está preparando un lugar para sus fieles, eso es cierto. Pero yo me pregunto, ¿dónde se encuentra ese lugar? ¿En la tierra o en el cielo? Nadie lo sabe con certeza. En las ideas y la imaginación del hombre, el reino de Dios debería estar en el cielo. Pero os pregunto, ¿es así realmente? Veamos lo que Jesús dijo a propósito de eso. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El Señor nos dijo claramente que el reino de Dios también está en la tierra y no solo en el cielo. Para mí está claro, la voluntad de Dios se cumplirá en la tierra, igual que en el cielo. Y también está escrito en el Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de Dios. Mirad, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. El Apocalipsis 11:15 dice: los reinos de este mundo son ahora los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre. Las profecías nos dicen que el tabernáculo de Dios está con los hombres, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de Dios. Los reinos de este mundo son ahora los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Esto es prueba suficiente de que Dios quiere establecer su reino entre todos los hombres, de que lo que quiere es vivir en la tierra. Por eso está claro que todos los reinos de este mundo serán los de Cristo para siempre. Por lo general, la imaginación nos hace pensar que su reino estará en el cielo y que seremos llevados cuando el Señor vuelva. Pero si así fuera, estas palabras no tendrían sentido. Eso es cierto. En realidad, el resultado final del plan de Dios, con el que quiere redimir al hombre, pasa por establecer su reino junto a todos nosotros. Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, hace su obra de purificación del hombre creando un grupo de triunfadores en la tierra. Sí. Todos los vencedores, redimidos y perfeccionados por Dios, son aquellos que cumplen la palabra de Dios y hacen su camino en la tierra. Ellos serán el pueblo elegido de Dios. Cuando se complete este grupo de triunfadores, la voluntad de Dios por fin se habrá cumplido en la tierra. Mientras tanto, el reino de Cristo tendrá que instalarse en ella, y Dios alcanzará la gloria por completo. Será de esta manera como se cumplirán las profecías del Apocalipsis. ¿No es esta una realidad que se ve claramente? Os pregunto, ¿qué lugar nos ha preparado el Señor? Él ha propiciado que nazcamos en los últimos días para recibir su llegada a la tierra, para que aceptemos su purificación y hacernos triunfadores de su voluntad. Él lo ha querido así, para que el reino que ahora habitamos sea el reino de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Dios regresa a la tierra y los hombres queriendo ir al cielo. Si tuviéramos que habitar en el aire, donde no hay ni comida y mucho menos casa, ¿cómo sobreviviríamos? Esto es solo una fantasía de los hombres. ¿Haría algo así el Señor? Pensar de esa manera
Es totalmente ingenuo. Es tener la cabeza en las nubes. Lo que nos dices me está haciendo despertar. Todos estos años hemos rezado el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Apocalipsis afirma con claridad: el tabernáculo de Dios está con los hombres. Los reinos de este mundo son ahora los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. La nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de Dios. Las Escrituras lo explican muy claramente. ¿Por qué no lo comprendimos así? Sí. Siempre deseando ser llevados al cielo. Hemos sido ingenuos y estúpidos. Lo somos. Todos estos años hemos estado confundidos. Las Escrituras lo expresan con claridad, pero no lo entendimos. Durante años, los sacerdotes y ancianos nos dijeron que el reino de Dios estaba en el cielo y lo creímos. Y por eso solo queríamos ser llevados allí. Es cierto. Ahora entiendo. Los sacerdotes y ancianos no comprenden realmente la Biblia. Explican a ciegas la palabra de Dios y describen con fantasía su obra. ¿No están arruinando así la vida de los hombres? Estábamos totalmente confundidas. No conocíamos el significado de la palabra de Dios. Nosotros soñábamos con llegar al cielo, pero nuestra búsqueda era absurda. Sí, ciertamente necesitamos a las personas que comprendan la verdad. De otra forma, no importa cuánto tiempo sigamos creyendo, estaremos confundidos. ¿Cómo podría el Señor no rechazarnos? No podemos afirmar con seguridad si el reino de Dios está en el cielo o en la tierra. Jesús lo dijo varias veces. El cielo está cerca y venga a nosotros tu reino. Si es el reino de los cielos, debería estar en el cielo. ¿Cómo podría estar en la tierra? Yo creo que el reino de los cielos tiene que estar en el cielo. ¿Por qué si no lo llamaron así? Para mí esta cuestión no tiene duda. Deberíamos saber que el cielo siempre se refiere a Dios. El reino de Dios es sin duda el reino de los cielos. El Apocalipsis dice lo siguiente: el tabernáculo de Dios está con los hombres. Los reinos de este mundo son ahora los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Esto quiere decir que el reino de Dios se instala en la tierra y que al final los reinos de este mundo serán el reino de Dios. Tras los grandes desastres, el viejo mundo será destruido y aparecerá el reino milenario. El reino de este mundo se convertirá en el reino de nuestro Señor. En ese momento se habrá cumplido la voluntad de Dios tanto en la tierra como en el cielo. También se cumplirá la profecía de la Nueva Jerusalén que desciende a la tierra para gloria de Dios. Dios, en los últimos días, se encarna para juzgar y acabar con estos tiempos de oscuridad y maldad. Los que escuchen la palabra de Dios y sean llevados ante su trono serán los auténticos vencedores. Entonces ocurrirán los grandes desastres. Solo permanecerán en el reino de Dios aquellos de sus habitantes que hayan sido purificados y salvados por Dios. Hoy, los que aceptamos la obra de Dios en los últimos días somos los más afortunados. Afortunados porque seguimos a Dios y seremos llevados ante su trono. Seremos purificados por el juicio y la palabra de Dios. Y así, convertidos en vencedores antes del desastre, seremos los primeros frutos de Dios. Entonces, Dios volverá a Sion y ocurrirán los grandes desastres. Todos los que rechazan a Dios y los seguidores de Satanás serán destruidos cuando lleguen los desastres. Mientras que todos los que hayan sido santificados, pase lo que pase, serán protegidos y sobrevivirán. Cuando el Señor descienda y aparezca en público, entonces habrá venido a su reino en la tierra, y esto ocurrirá en muy poco tiempo. Si los que creemos no conocemos esta visión, ¿acaso no estamos ciegos? Los que miran hacia el cielo esperando que el Señor descienda de entre las nubes, llorarán cuando vean al Señor descendiendo de los cielos encima de una hermosa nube. Esto es lo que dice el libro del Apocalipsis. Mirad, Él viene en nubes, y todos los ojos lo verán, aun aquellos que lo laceraron. Y todas las razas de la tierra se lamentarán por Él. Así sea. Amén.
con los desastres, los que no escucharon la voz de Dios y no fueron llevados ante su trono, esos sufrirán duro castigo entre penosos lamentos y rechinar de dientes. Hubiera seguido siendo un misterio para mí si no hubiera sido por esta hermandad. Sí, hay mucha sabiduría en esta hermandad. Lo que dice coincide con la Biblia. Tiene la claridad del Espíritu Santo. Deberíamos escucharles más. Hermanos y hermanas, en el principio Dios creó al hombre en la tierra. También Satanás pervirtió al hombre en la tierra. Y finalmente, y también en la tierra, Dios salvará al hombre. Hasta que el reino de Cristo se establezca en la tierra, todo lo que ocurre sucede en la tierra. Es por eso, por lo que Dios establecerá su reino en la tierra. Al final, el destino del hombre está en la tierra, no en el cielo. Así lo ha establecido Dios. Escuchemos ahora la palabra de Dios Todopoderoso. Dios regresará a su posición original y cada persona regresará al lugar que le corresponde. Estos son los destinos en los que Dios y el hombre, respectivamente, residirán después del fin de toda la gestión de Dios. Dios tiene el destino de Dios y el hombre tiene el destino del hombre. Mientras reposa, Dios seguirá guiando a toda la humanidad en sus vidas sobre la tierra. Mientras esté a la luz de Dios, el hombre adorará al único Dios verdadero, que está en el cielo. Cuando la humanidad entre en el reposo, esto querrá decir que el hombre se ha convertido en una verdadera creación. La humanidad adorará a Dios desde la tierra y tendrá vidas humanas normales. La gente ya no será desobediente a Dios o resistirá a Dios, regresará a la vida original de Adán y Eva. Estas son las respectivas vidas y destinos de Dios y la humanidad, después de que entren en el reposo. La derrota de Satanás es una tendencia inevitable en la guerra entre Dios y Satanás. De esta manera, la entrada de Dios en el reposo, después que se complete su obra de gestión, y la salvación completa del hombre y su entrada en el reposo se vuelven igualmente tendencias inevitables. El lugar del reposo del hombre es sobre la tierra, y el lugar del reposo de Dios es en el cielo. Mientras el hombre reposa, adorará a Dios y también vivirá sobre la tierra. Y mientras Dios reposa, Él guiará al resto de la humanidad. Dios Todopoderoso lo está diciendo claramente. Cuando la magna obra de Dios haya acabado, Dios y todos los hombres descansarán juntos. El lugar de reposo de Dios está en los cielos, mientras que el del hombre en la tierra como siempre. Ese es el hermoso destino que Dios prepara para el hombre, que el reino de Dios se establezca en la tierra. Si ni siquiera comprendemos esto después de años de creer en Dios, ¿no está muy claro que desconocemos la verdad y las palabras de nuestro Señor? Sí, tiene razón. Durante muchos años he esperado ser llevada al cielo por el Señor. Y hoy por primera vez escucho que el cielo estará en la tierra. Vuestra hermandad es realmente práctica y me está enseñando mucho. Pero también está escrito: entonces a aquellos que estemos vivos y hayamos quedado, nos llevarán junto con ellos a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Decidme, ¿cómo explicáis esto? Cierto. Ser llevados a las nubes y encontrarse con Dios, eso está claramente escrito en la Biblia. Hermana, mientras esperamos el regreso del Señor, tenemos que confiar en sus profecías. Eso es lo más adecuado. ¿Podéis decirme a quién citáis exactamente? ¿Citáis al Señor o citáis a un hombre? Entonces, a aquellos que estemos vivos y hayamos quedado, nos llevarán junto con ellos a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿De dónde vienen estas palabras? ¿Las ha pronunciado Jesús? Nuestro Señor nunca llegó a pronunciar esas palabras, ni tampoco las dijo el Espíritu Santo. Las palabras que citáis y en las que vosotras creéis son de Pablo. ¿Las palabras de Pablo están representando a Jesús o representan a Dios? Solamente Dios conoce el misterio de su regreso.
Es bastante grave que alguien intente explicar o describir a ciegas según su capricho. Pablo no es Cristo, no es más que un hombre corrupto. Sus palabras están llenas de la imaginación y de las impurezas del hombre. Así que sus palabras no pueden ser la base de nuestro viaje a los cielos. Debemos atender las palabras de Dios en la Biblia porque solo ellas son la verdad. Al estudiar el viaje al reino de los cielos, no os estáis basando en las palabras de Jesús. Lo que vosotros estáis haciendo es tomar las palabras de Pablo en la Biblia. Eso es un error. Porque solo la palabra de Cristo es la verdad y la autoridad. Porque solo Jesús es el Cristo, el Rey del reino de los cielos. Amén. Decidme una cosa, ¿por qué no buscáis la verdad y la voluntad de Dios en las palabras de Jesús? ¿Por qué las buscáis en las palabras de un hombre? ¿Esa es la voluntad del Señor? Si continuáis por ese camino, seguiréis al hombre, no al Señor. Este es un tema muy importante. No seguimos la palabra del Señor. Estamos siguiendo la de un hombre. Lo que hacemos es realmente muy peligroso. En el principio, Dios creó al hombre con el polvo de la tierra y le permitió cumplir con sus obligaciones, poniéndole al cuidado de las cosas del mundo. Y le pidió que le obedeciera, le adorara y le glorificara en la tierra. El destino que Dios quiere para el hombre está en la tierra, no está en el cielo. Es más, Dios nos ha dicho con absoluta claridad que al final establecerá su reino en la tierra, que habitará en ella junto a los hombres, y que convertirá los reinos del mundo en el reino de Cristo. Por lo tanto, el reino de Dios se establecerá en la tierra y no en el cielo. Hemos deseado ser llevados al cielo, pero eso es solo un producto de la imaginación, un deseo distorsionado que nos aleja de la verdad porque no se corresponde con la obra de Dios. Volviendo al viaje al reino de los cielos, deberíamos basarnos en la palabra de Dios. Es la forma adecuada de comprender la voluntad de Dios. El Apocalipsis dice que el reino de Dios está en la tierra. No creímos las palabras del Señor, elegimos las de Pablo. Las seguimos como si fueran las del Señor, como si fueran la verdad. ¿Creemos realmente en el Señor? ¿Le engrandecemos? Creemos al Señor y no le entendemos. Qué fácil es ser engañados. Sí. De no haber escuchado hoy la palabra de Dios Todopoderoso, seguiríamos mirando al cielo cada día, anhelando ser llevados. Aun deseándolo toda la vida, no conseguiríamos nada. Nuestro Señor nos abandonaría y no sabríamos por qué. Nos pasaría como a los fariseos, que todavía hoy esperan la llegada del Mesías. ¡Qué insensatos somos! En el pasado, anhelé ser llevada y encontrarme con el Señor entre las nubes. Me basé en las palabras de Pablo, no en las palabras de Dios. Solo era fantasía e imaginación. Nada tiene que ver con lo que Dios se propone hacer. Como predicadora, en algo tan importante como la llegada del Señor, no me guié por la palabra de Dios, ni busqué su voluntad. He confundido a todos. El ciego guía al ciego, y ambos caerán en la zanja. Hermanas, después de vuestra exposición he comprendido. He comprendido que imaginaba el viaje desde la imaginación y la fantasía. Lo que me alejaba gravemente del Señor. ¿Qué deberíamos hacer ahora para ser llevados por el Señor? ¿Podríais explicárnoslo detalladamente? Sí, por favor. Ahora entiendo bien que el reino de los cielos está en la tierra. Y si es así, nuestra esperanza de ir al cielo es en vano. Los santos esperan ser llevados, de acuerdo con las palabras de Jesús. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy a preparar un lugar para vosotros, también vendré después y os recibiré para que seáis míos, para que donde yo esté, también estéis vosotros. El hombre suele utilizar sus fantasías para comprender las palabras del Señor. Como Jesús nuestro Señor ascendió a los cielos sobre una nube blanca, piensa que el lugar que Él prepara para el hombre debe estar también en el cielo. Por lo tanto, lo que está esperando es que regrese y le lleve al cielo. Además, al hombre le encanta la palabra de Pablo. Entonces, a aquellos que estemos vivos y hayamos quedado,
Nos llevarán junto con ellos a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Por eso, el deseo de ser llevados al cielo se arraiga en el corazón del hombre. Ser llevado lo entiende la gente de diferente manera. Una gran mayoría cree que cuando regrese llevará a los santos por el aire hasta su encuentro. Y durante años conservan este deseo esperando ser llevados. ¿Qué significa exactamente ser llevados? La gente no lo tiene claro. Pero desvelar el misterio no ocurrirá hasta que Dios Todopoderoso regrese. Veamos ahora qué es lo que nos dice Dios Todopoderoso. Por favor, id a la página 197. Las personas imaginan que rapto quiere decir subir de abajo a arriba. Eso está completamente equivocado. Rapto quiere decir la selección después de haber sido predestinado por mí. Y se refiere a todos los que están predestinados y son escogidos. Y nada está más en desacuerdo con las concepciones del hombre. Todos los que tienen una parte en mi futuro hogar habrán sido llevados delante de mí. Esta es la verdad absoluta. Es inmutable. Ningún hombre la puede refutar. Y contraataca a Satanás. Todos aquellos a los que yo predestino van a ser llevados delante de mí. La palabra de Dios Todopoderoso lo ha dejado muy claro. Rapto no es ser transportado por el aire hasta llegar a las nubes donde encontraremos la presencia del Señor. Y aún menos ser llevados al cielo. Significa que cuando Dios venga a la tierra para hablar y obrar, el hombre, tras reconocer su voz, estará preparado para seguirle y dedicarse a su obra en los últimos días. Este es el significado de ser llevado ante el trono de Dios. Solo serán llevados los que reconozcan su voz, los que descubran y acepten la verdad en la palabra de Dios y aquellos que quieran regresar a Él. Son vírgenes prudentes, son los tesoros que el Señor ha robado en el camino de vuelta hacia su hogar. Tienen gran categoría, son capaces de comprender, aceptar la verdad y de reconocer la voz de Dios. Son realmente los que serán llevados. Son los triunfadores que Dios quiere perfeccionar cuando descienda en secreto y obre en los últimos días. Como Dios Todopoderoso ya realiza su trabajo en los últimos días, cada vez hay más gente que desea la vuelta de Cristo, que reconoce la voz de Dios cuando la escucha en su palabra, y que aceptan su juicio y trabajan con ilusión en los últimos días. Son llevados ante el trono de Dios para encontrarse con Dios. Su palabra les alimenta y sacia su sed del verdadero conocimiento de Dios. Así se purifica su naturaleza corrupta, consigue realizar la palabra de Dios y le ayuda a conseguir la salvación. Dios los ha convertido en triunfadores antes del desastre. Son los primeros frutos que recoge la mano de Dios. Sin embargo, los que se aferran a sus fantasías, aquellos que esperan con obsesión que el Señor les lleve hasta el cielo y niegan su juicio en los últimos días, son como vírgenes imprudentes que serán abandonadas por Dios. Perecerán en el desastre entre lamentos y rechinar de dientes. Esa es la verdad. Sí. Vuestras palabras iluminan mi interior. Entonces ser llevada es poder oír la voz de Dios y ser postrada ante su trono. Dios guía al hombre hasta su trono para purificarlo y santificarlo con su palabra, para hacer triunfadores a los hombres y hacer que hereden su promesa. La obra de Dios es de una gran sabiduría y de una vital importancia. Va más allá de nuestros pensamientos. Como dijo Jehová, Dios, ya que mis pensamientos no son los de vosotros, ni vuestros caminos son los míos, ya que los cielos son más altos que la tierra, y mis caminos más altos que los de vosotros, y mis pensamientos que los de vosotros. Hay misterios en la obra de Dios. ¿Quién podría desentrañar su sabiduría? Estoy tan avergonzada. Imaginaba todo a mi capricho, con un único versículo de la Biblia, y mis propias ideas y fantasías. Qué arrogante y cuánta ignorancia. Y qué poco respeto hacia nuestro Señor.
Es verdad. Incluso si Dios Todopoderoso hubiera revelado el misterio del vuelo de los santos al cielo, no lo habríamos entendido de ninguna manera. Seguiríamos guiándonos con nuestras fantasías. Pensábamos que solo con sacrificarnos y trabajar duro para el Señor, seríamos llevados al cielo cuando Él regresara. Sí. Lo cierto es que no estar atentos a la voz de Dios cuando recibamos el regreso del Señor, o si permanecemos encerrados en nosotros mismos, es peligroso aunque creamos en Dios. Sí. Hemos estado a punto de perder la oportunidad de ser llevados. Tiene razón. Vuestras palabras nos hacen mucho bien. Sin ellas seguiríamos perdidos, contemplando las nubes y esperando al Señor. Dios Todopoderoso es la única verdad. Amén. Hay que buscar con sumo cuidado el camino verdadero.